Buenísimas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Pensábamos que este era un evento perfecto para arrancar y ponernos las pilas, porque a veces parece que en verano se nos olvida nuestro compromiso político y con España, ¿no? Entonces, nada, esperamos que esto sirva para reactivarnos un poco. Hoy tengo el enorme placer de presentaros a un activista francés, Raphaël, tiene 23 años, es estudiante y es del grupo militante Tenezón, lo siento. Y nada, donde dan apoyo a las injusticias que están pasando en Francia en manos de la inmigración y de distintos problemas que tienen, con paralelismos con España, evidentemente. También es gran amigo de aquí de España, ayudó muchísimo en la Dana con Revuelta, ya os daréis cuenta que tiene un perfecto español. Y nada, simplemente que sepáis apreciar que tenemos un importante invitado que ha venido de fronteras extranjeras, pero no muy lejanas, aquí a Cataluña. Y nada, sin más, os dejo con él y cualquier pregunta que tengáis al final, pues estáis libres de hacerla. Gracias. Bueno, antes de todo, ¿se me oye bien hasta el final de la sala? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Nayara, muchas gracias, Reconquista, por la invitación, muchas gracias al Instituto Carlos V. Esta conferencia se llama Perspectiva Identitaria porque me gustaría aportar a vosotros un punto de vista de militante, de activista del día a día sobre la situación política francesa. Antes de todo, a lo mejor me voy a presentar un poco porque voy a tener que ser un poco personal en esta charla. Primero, mi padre es español, mi madre es francesa, por eso hablo castellano. Y yo llevo militando desde los 19 años en el ámbito nacionalista identitario francés y estoy comprometido en un grupo que se llama Tenezón, que es un movimiento identitario activista en el sureste de Francia, en la zona de Marsella, Aix-en-Provence, Avignon, que seguramente Marsella os suene por reputación, vamos. Y tenemos en Provenza una historia común con Cataluña, así que no estoy muy lejos, voy a decir, de mi pequeño país. Y es verdad que miro mucho también la política en España porque yo creo que una de las lecciones, las más importantes que tiene que tener un activista, un militante de cualquier país europeo hoy en día es de comprender y de entender que lo que sucede en Italia, lo que sucede en Portugal, lo que sucede en Alemania, lo que sucede en Francia es un problema común que tienen todos los europeos. Y nosotros tenemos que apoyar iniciativas y apoyar iniciativas comunes entre los europeos, porque los daños que se atacan a nuestros pueblos son los mismos en Dublín, en París, en Berlín o en Madrid. Entonces, muy agradecido de estar aquí, encantado de poder apoyar una iniciativa así y vamos a entrar un poco más en el trapo. Voy a empezar por hablar de la situación política francesa de manera global. Seguramente tengáis informaciones que os lleguen desde los medios de comunicaciones, seguramente entendéis hablar de la política francesa, supongo que todo el mundo en esta sala conoce a Macron, Emmanuel Macron, pero hay algunas cosillas que de un punto de vista de militante de nuestra área política es interesante saber y no se pueden entender sin entender la configuración global de lo que es la política tanto institucional como activista, militante en Francia. En Francia estamos en una situación de... Francia tenía un recorrido muy cercano al español por el bipartidismo que duró durante bastante tiempo en la historia francesa. Teníamos un partido socialista, el PS, por ejemplo, el presidente antes de Macron, François Hollande, era miembro del PS, que son los aliados del PSOE en Francia, y teníamos un partido de la derechita cobarde, liberal, que era el PP francés, que se llama Les Républicains. Y estos dos partidos se compartieron el gobierno en varias regiones, a veces a la cabeza del Estado, durante varias décadas en Francia, después del final del gaullismo,
es decir, el periodo de tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hemos tenido un gobierno dirigido por los gaullistas o por la tradición gaullista. Hay que entender que en 2017 hemos tenido al nivel institucional una ruptura total en lo que conocíamos de la historia política de las ideas francesas, con el surgimiento de lo que nosotros llamamos macronismo, el macronismo, la ideología de Macron, que es un típico partido liberal, de centro liberal, que ha logrado absorbir lo que eran los liberales de izquierda y los liberales de derecha. Es decir, que cuando Macron surgió, era ministro de François Hollande, ministro de la Economía de François Hollande, Macron ha absorbido con su propuesta política lo que nosotros llamamos el liberalismo libertario. Liberalismo libertario, a lo mejor os suena en español también, que es la alianza entre los libertarios del PS y los liberales de la derecha. Y cuando surgió el macronismo, con un partido que se llama La République en Marche, que se puede traducir como la República que avanza, ha totalmente destrozado el bipartidismo francés, haciendo surgir un bloque de centro autoritario que cambió totalmente el paisaje político francés. Aquí en España habéis tenido una tentativa de hacer la misma cosa, copiada, que era Ciudadanos, creo yo, si me lo confirmáis, que no funcionó en España, pero nosotros, bueno, desde 2017 surgió un poco de la nada, hemos tenido este partido, este nuevo tercer partido que rompió con lo que era el bipartidismo tradicional en Francia. Conjuntamente a estos dos partidos, tenemos dos bloques que se podría resumir la situación francesa como tres bloques oponiéndose, que es, de un lado, los populismos de izquierda, con la France Insoumise, Mélenchon, que es un aliado de muy buen amigo personal de Pablo Iglesias, de Podemos, y es, bueno, izquierda radical. Y del otro lado, el bloque patriótico con el Rassemblement National, ¿cómo se dice en español? Agrupación Nacional, que es el partido que desciende del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y que lo lleva Marine Le Pen, que seguramente os suena en esta sala. En las últimas elecciones de 2022, hemos tenido dos elecciones, en las elecciones de 2022 se aclaró más claramente estos tres bloques, porque la agrupación nacional logró enviar por la primera vez de su historia de manera tan masiva 88 diputados al Congreso francés en las legislativas. Confirmó este surgimiento, llevando en las últimas elecciones de 2024 128 diputados al Congreso francés. Del otro lado, la France Insoumise, la izquierda radical, ha operado un cambio sociológico en su electorado que yo creo es muy interesante estudiarlo desde un país como España, que a lo mejor todavía no es, no digo que no haya, pero que todavía no es tan tocado como Francia por la inmigración masiva. Es que la izquierda francesa ha perdido el voto blanco. El voto obrero blanco, el voto periférico blanco, rural blanco, va ahora casi totalmente a la agrupación nacional, al Rassemblement National y a Le Pen. La France Insoumise tuvo un problema, es que perdiendo este electorado que antes votaba al Partido Comunista francés, perdiendo esta gente, pues se ha dicho qué estrategia nos queda para conquistar un electorado más. En la France Insoumise, en la izquierda radical francesa, se opusieron dos estrategias. Unos que dijeron, vamos a hacer una izquierda más patriótica para ir a buscar estos antiguos obreros que votaban a la izquierda y que ahora votan a la agrupación nacional y llevarlos a nosotros. Que sería un poco, si lo comparo con la situación española, a lo mejor un poco el discurso de alguna gente de Frente Obrero o algo. Bueno. Y de otro lado, hay ideólogos
que nosotros llamamos les indigénistes, los indigenistas, que son antirracistas, decolonialistas, todo eso, que hay muchos intelectuales de este bando en Francia, yo pienso en una chica que se llama Rouya Boutelja. Ellos impusieron como estrategia dentro de la France Insoumise de ir a buscar el voto de emigración. La emigración en Francia la tenemos desde los años 70, 60, 70. Llegaron después de la guerra de Argelia, muchísimos, y es un fenómeno que, como sociología, nunca fue muy politizada la emigración. El inmigrante de base solía votar lo que llamamos clientelista, votaba para el partido que, bueno, le daba una paguita o algo, iba a votar para la derecha liberal o para el centro izquierda del Partido Socialista, pero no tenía realmente un proceso de politización, no eran cargos de partidos políticos, bueno, se quedaba como muy apática políticamente la inmigración. Y en las últimas en las elecciones de 2022 y sobre todo en las de 2024, la inmigración ha tenido un cambio de comportamiento político masivo en Francia porque ha ido a votar para la France Insoumise. Y a tal punto que la mujer de Jean-Luc Mélenchon, Sofia Chikirou, que es la esposa del líder del partido de izquierda radical en Francia, ha dicho: la France Insoumise hoy es el partido de los extranjeros. Ya no puede quedar más claro, el clivaje político en Francia es identitario. Porque la cuestión identitaria, cuando llega a la altura que tenemos en Francia, con ciudades reemplazadas, con barrios que son zonas de non-droit, de non-derecho, cuando hay un reemplazo que mete en peligro la existencia propia del pueblo francés sobre la tierra de sus antiguos, pues va a haber todas las otras cuestiones. Y hoy en día, en Francia, el principal motivo de voto es el motivo identitario. Que sea el voto de los obreros blancos para la agrupación nacional, que sea el voto de la inmigración en los barrios para la France Insoumise, que sea el voto centrista, son votos identitarios, de comportamientos identitarios, de reflejos identitarios, y es normal porque estamos en una época identitaria, una época de las identidades. Entonces, estamos en una situación política en Francia muy tensa. Lo vemos porque hemos tenido muy recientemente, el año pasado, hemos tenido elecciones europeas en Francia y el Rassemblement National, con su cabeza de lista, Bardella, ha hecho un escoro monumental. Y lo que sucedió es que Macron ha disuelto el Congreso de los Diputados franceses para intentar formar una nueva coalición de gobierno, reforzar sus fuerzas. Y a las elecciones que siguieron, pues sigue la cosa muy tensa entre tres bloques. Voy a entrar un poco más en el detalle de lo que es el movimiento nacional en Francia ahora, porque yo creo que desde un punto de vista militante es interesante saber lo que se hace ahí. La primera cosa es que en Francia no tenemos un partido de derecha nacional, es que tenemos cuatro. Tenemos la agrupación nacional, tenemos Reconquête, que os sonará a lo mejor Reconquista, bueno, que no tiene nada que ver con Reconquista aquí, pero Reconquête, que es el partido de Éric Zemmour. Éric Zemmour era un intelectual francés que escribía varios libros, que era periodista, que tenía bastante fama porque hablaba con mucha radicalidad del gran reemplazo, de remigración, hasta logró eso, y intentó la aventura electoral para competir con el Rassemblement National, para intentar crear su propio partido, pero no funcionó mucho. Pero este partido existe, ahora pesa 2 o 3%, pero es como una alternativa a la agrupación nacional, y lo diría un poco más lejos, que es más amable con los identitarios, que tiene defectos, pero más amable con lo que es sería nuestra área ahí en Francia. Luego tenemos
el partido de Marion Maréchal, que es la nièce, ¿cómo se dice nièce? O la nieta. Sí, la nieta de Le Pen. Sobrina de Marine. Sobrina de Marine Le Pen, que es un partido como más liberal conservador, que está en alianza con Meloni a escala europea, que es una decisión de Reconquête, del partido de Zemmour. Y dentro de este partido vamos a encontrar varias gente que son identitarios franceses, que vienen de Génération Identitaire, de lo que era Génération Identitaire, como Damien Rieu, Philippe Vardon, gente así. Y es un partido satélite al Rassemblement National, como más liberal, pero otra propuesta. Y al final tenemos otra cosa que se llama l'Union démocrate et républicaine, la Unión Demócrata y Republicana, UDR, que es una decisión de la derecha liberal francesa, los republicanos, porque en las últimas elecciones, es un episodio que da mucha risa, que bueno, era muy cómico en la política francesa, cuando hemos tenido la disolución del Congreso, parte de la derecha liberal ha dicho, bueno, vamos a hacer saltar lo que llamamos el cordón sanitaire, el cordón republicano en Francia, que era la idea que no se podía aliar la derecha liberal con la extrema derecha, con el Rassemblement National. Y parte de estos republicanos se encerraron dentro de la sede de los republicanos en París y no querían salir si el partido no quería aliarse con la agrupación nacional. Y bueno, esta tendencia dentro de republicanos ha creado un partido en sí que se llama l'UDR, que tiene bastante potencia en el sureste de Francia, sobre todo en Niza, y que es bueno, nuestro cuarto partido del ámbito de derecha nacional en Francia. Luego, para los que nos interesa más, el activismo en Francia tiene una historia muy completa y muy interesante. Voy a tener que ir hasta el siglo pasado, bueno, hasta 2 siglos antes, para hacer un poco una historia de la militancia en Francia. Podemos hablar en Francia de 3 corrientes dentro de la derecha activista, bueno, del activismo identitario nacionalista francés. La primera corriente, la más histórica, es el monarquismo, les royalistes, con la Acción Française, Acción Francesa, que inspiró mucho a los carlistas, Maurras, con un intelectual orgánico que tienen, que se tradujo al español y que se incorporó en la doctrina carlista. Y este es el movimiento más anciano que tenemos en el ámbito, que sigue existiendo. Existe desde 1898, Acción Française. Bueno, es un movimiento monarquista, un poco envejecido hoy en día, pero que tiene como muy buena implementación territorial en casi todo el país, y que suele ser el movimiento donde la gente entra y se va luego. Es una escuela de formación más ahora. Luego, en los años 60, 70, en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, la derecha, el campo nacionalista francés, ha tenido que renovar su doctrina después de los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Y para renovar su doctrina va a inventar una corriente que se llama el nacionalismo revolucionario, el NRE, que también existe en España, que su mayor intelectual fue François Duprat. François Duprat, esto va con la historia del Front National, porque, para el que no lo sepa aquí, el Frente Nacional surge de un movimiento neofascista que se llamaba Ordre Nouveau, Orden Nuevo, en Francia, que se disolvió en 70 justamente para crear un movimiento de masa electoral con la figura de Jean-Marie Le Pen, que no venía del ámbito tradicionalmente neofascista francés, que era más presentable, más electoral, y detrás de esta idea había un intelectual que se llama François Duprat, que apostaba por la creación de un partido de masas, una disciplina de partido, y eso es lo que caracteriza el nacionalismo revolucionario, que fue durante muchísimo tiempo la escuela mayoritaria del nacionalismo francés. Movimientos nacionalistas revolucionarios que os suenan familiares hay, como el GUD, el Groupe Union de France, más tarde el Bastion Social, que a lo mejor le suena a alguien también aquí. Y el nacionalismo revolucionario
la corriente de los años 2000 va a conocer una escisión que es algo muy típicamente francés. He viajado bastante con mi activismo, he ido a Italia, he ido en varios países y cuando hablo con nacionalistas de España o de Italia y que les digo que hay una diferencia entre nacionalista e identitario, no lo entienden. En Francia es una diferencia muy marcada, porque al principio de los años 2000, en 2002, un movimiento nacionalista que se llama Unité Radical, Unidad Radical, va a ser disuelto porque uno de sus miembros, un simpatizante del movimiento, va a intentar asesinar a Jacques Chirac, pegarle un tiro a Jacques Chirac, que era presidente en la época. Y parte del movimiento va a decir, bueno, ahora queremos una propuesta política seria, que no sea folclórica, yo lo veo de muy buen ojo, eso. Y van a montar algo que se llama Los Identitarios, Jeunesse Identitaire, y es una corriente, un pensamiento europeo, europeísta, que se reivindicaba al principio de un socialismo europeo o de una propuesta antiliberal europea que va a pretender también hacer mucha metapolítica, influir sobre la estructura de las ideas para luego mejor influir sobre la sociedad. Va a renovar totalmente sus métodos de comunicación, por ejemplo, van a abandonar la cruz céltica que se usaba tradicionalmente en Francia para elegir el lambda, que es el símbolo de los espartacos en la batalla de Termopil, la batalla de los Termópiles, y este movimiento va a tener bastantes, es lo que vamos a llamar, si buscáis en Wikipedia, ahora se llama mouvance identitaire, cuando buscáis esto, movimiento identitario. Son varios movimientos, pero es como un movimiento de pensamiento que, de hecho, va a influir en varios países europeos, porque hay identitarios en Austria, en Alemania, en Suiza. Es sobre todo un fenómeno, yo creo, francés, alemán, austriaco, evidentemente, de Suiza, por ejemplo, en Suiza es sobre todo en Suiza germanófona, pero no en Suiza francófona, Bélgica, en Flandes, perdón, y este movimiento identitario va a ser probablemente la principal componente del activismo de nuestro bando en Francia de los años 2000 a 2015. Por ejemplo, seguramente os suena este movimiento. Al alzar la mano, ¿quién conoce Génération Identitaire? Bueno, Génération Identitaire, ellos inventaron un pensamiento que era de decir, bueno, vamos a hacer un Greenpeace de droite, un Greenpeace de derecha. Vamos a copiar los métodos de Greenpeace, que eran métodos de agit-propaganda muy simbólica, muy potente. Vamos a sacar, por ejemplo, los identitarios simbólicamente han cerrado la frontera de los Pirineos, han sacado una operación que se llama Défendre Europe, un barco para buscar las pateras. Van a hacer varias acciones simbólicas así, muy importantes, van a ocupar la sede del PSOE, del PS, del Partido Socialista en París. Bueno, es una agitación mucha comunicación, muy seria, muy disciplinada, y va a ser central en el movimiento francés de esa época. Estas tres corrientes presentadas, que cada una tiene su cosa que aportar, van a ser disueltas. Vamos a tener con Macron una gran represión política hacia el área identitaria. Hay un ministro del Interior en Francia, Interior es Interior, ¿no? Supongo, se dice igual, que se llama Gérald Darmanin. Y no sé lo que hemos hecho a Gérald Darmanin, la verdad, porque nos tiene mucha rabia. Y ha disuelto muchísimos movimientos, sobre todo del campo nacionalista. Va a empezar con la disolución del Bastión Social en 2019, los chalecos amarillos. Durante los chalecos amarillos, donde había mucha gente que pasaba con nosotros dentro de las manifestaciones, el Bastión Social va a llegar en cabeza de una manifestación en París con una grande banderole, ¿cómo se llama?
lo que se despliega. Pancarta. Una gran pancarta muy revolucionaria y todo eso, y va a llevar la cabeza de manifestación, y luego después, casi después, disolución del Bastion Social, por incitación a la revuelta. Esto va a abrir la puerta a todo, porque luego vamos a tener la disolución un año después de Génération Identitaire, la segunda corriente que os presentaba. Los nacionalistas revolucionarios pierden su grupo nacional, los identitarios pierden su grupo nacional con Génération Identitaire, varios otros grupos van a ser atacados, como el Alvarion, que era un pequeño grupo en Angers, que muy bueno. Bueno, disoluciones, ilegalizaciones, mejor se dice, creo en español, ilegalizaciones de movimientos, mucha persecución política, y esto va a frenar totalmente el área identitaria y nacionalista francesa. Los militantes se van a juntar y se van a preguntar algo. Bueno, ¿cómo vamos a poder continuar el activismo en una situación de tal represión política? Y hemos escogido una estrategia que yo creo es bastante única en Europa. Hemos decidido montar grupos locales. Si seguís un poco los movimientos identitarios en Francia, es un poco complicado al principio porque parece que hay 40 o 50 movimientos diferentes. Es normal, es porque hay un movimiento por región o por ciudad. Estos movimientos luego trabajan juntos. Por ejemplo, los antiguos de Génération Identitaire han tenido una federación común que se llamaba Argos. Los antiguos del Bastion Social trabajan juntos también. Tenéis por ejemplo, mi grupo desciende del Bastion Social, aunque de hecho tengamos muchos puntos comunes con los identitarios ideológicamente, y trabajamos con los identitarios también. Somos un poco un grupo a la frontera entre los dos. Y bueno, la mayoría de los grupos van a ser a escala local. Os doy algunos nombres. Tenéis en el sureste de Francia, Les Natifs en París, Lyon Populaire en Lyon, que de hecho lo han legalizado hace 2 meses, aquí la Popularis en Niza. Bueno, hay grupos casi en cada ciudad. Y cuando hemos empezado esta estrategia de recomposición local, nos hemos dicho, bueno, sin movimiento nacional tienes menos aura mediática. No, ¿cómo vas a poder con un movimiento local en una ciudad o a lo mejor en una región? Por ejemplo, nosotros somos un movimiento local, pero en toda Provenza. Tenemos 2 sedes, tenemos una en Avignon, otra en Aix-en-Provence, al norte de Marsella. Tenemos militantes en Arles, también en Camarga. Nos hemos dicho, bueno, sin movimiento nacional vamos a tener menos potencia política. Y la verdad es que no, es que hemos visto surgir, y también es porque la población se está también radicalizando, hemos visto surgir movimientos en ciudades donde nunca había militancia en Francia. Por ejemplo, ciudades muy rurales o pequeñas. Yo pienso a Carcassonne, que tiene un buen grupo que está abriendo una sede. De hecho, están haciendo una feria un poco con toros como evento este fin de semana. Pues Carcassonne ha tenido un movimiento militante. Nunca había habido un movimiento militante en Carcassonne antes. Y esto en varias zonas ha sucedido, hasta en zonas donde la militancia era bastante débil, en el oeste de Francia sobre todo. O sea, hay que saber que en Francia siempre la verdadera división política de Francia se puede hacer entre el este y el oeste, más que entre el sur y el norte. Hay diferencias entre el sur y el norte, pero más vas al oeste, más es macronista, hay menos inmigración, más vas al este, más es radical. La Provenza es una zona que vota a la extrema a nuestro campo político desde antes de Le Pen. También tenemos en Francia, lo vamos a evocar luego, muchos institutos de formación. Tenemos Academia Cristiana, que es una universidad católica identitaria que mueve bastante gente. También tenemos el Institut Iliad, que es la parte francesa del Instituto Carlos V, y que es globalmente, si lo resumo, la recomposición de la nueva derecha, la personificación de la nueva derecha hoy en día en Francia. Y creo que el ámbito nacionalista francés ha hecho surgir muchas iniciativas
que puede ir de universidades de formaciones, grupos militantes, tenemos sindicatos estudiantiles, por ejemplo, tenemos la Cocarde Étudiante, tenemos cosas un poco originales, por ejemplo, yo pienso a uno de los grupos más mediáticos hoy en día, es el colectivo Nemesis. ¿Alguien conoce al alzar la mano? Colectivo Nemesis son chicas que vienen del área identitaria francesa, que nosotros conocemos, que vemos en reuniones, en manifestaciones, y que han dicho, bueno, vamos a crear un colectivo feminista de derecha. Para hacer como una relación entre la inseguridad de las mujeres y la inmigración. Y la verdad es que funciona bastante bien, porque es algo muy mainstream. Muchas chavalas francesas pues, que son un poco feministas, pero que cuando salen a la calle saben muy bien quién son los típicos que vienen a decirle algo, pues ven los vídeos en TikTok, en Instagram del colectivo Nemesis y pues van a ir al colectivo Nemesis. Y tenemos otras iniciativas, por ejemplo, algo un poco curioso, como os he dicho, tenemos muchos movimientos locales, a veces es muy difícil seguir toda la actualidad de todos los movimientos, pues tenemos un calendario especializado que se llama el Calendrier Enraciné, que es un calendario que junta todas las iniciativas como una agenda que puedes tener en tu teléfono para ver, bueno, aquí en Marsella hay algo, hoy ahí en Estrasburgo hay algo, una manifestación y, bueno, ¿qué voy a hacer de mi fin de semana? Calendrier Enraciné, y tienes tu calendario del movimiento identitario y nacionalista francés. Os voy a hablar un poco de Tenezún ahora, porque soy portavoz del movimiento y me gustaría presentar un poco lo que hacemos. Como os decía, Tenezún es un movimiento que surgió a bases de la disolución del Bastion Social. Así que, tradicionalmente, nosotros venimos más del movimiento nacionalista revolucionario, ideológicamente. Pero muchos jóvenes que llegaron a Tenezún llegaron después de la disolución de Génération Identitaire. Así que llegaban con un equipaje ideológico que era más identitario por sí. Y yo creo que Tenezún, como otros grupos en Francia, es muy característico de un movimiento que está surgiendo en Francia, que son movimientos que son a la frontera entre los dos mundos y que al final dejan un poco la ideología detrás, no que no estemos formados, lo estamos, tenemos conferencias, leemos, conocemos nuestros clásicos, tenemos una doctrina, evidentemente, pero yo creo que hemos entendido el principio de unidad en la acción y es lo más importante. Podemos trabajar con el Instituto Iliad como podemos trabajar con la Academia Cristiana. Podemos trabajar con los identitarios como podemos trabajar mañana con los monarquistas, porque somos en la situación de urgencia que vive Francia, somos demasiado pocos para ir de pequeñas guerras de caudillos, de ideología. Y eso es algo que se puede extinguir al ámbito europeo. Como os decía al principio de esta charla, los problemas que conocemos son los mismos en todos los sitios. Que sea la inmigración, que sea la pérdida de sentido, que sea el materialismo. Toda Europa, todas las juventudes europeas se están viviendo. Pero de viajar, el pesimismo que nos puede llegar viendo esta situación se cura. Porque yo cuando he ido a Portugal, cuando he ido a España, he visto jóvenes, cada uno en su asociación, en sus movimientos, comprometidos, están en una militancia. Y yo creo que se está generando en Europa hoy en día, y tenemos que tener fe en eso, y la fe es importante, una ola identitaria que no van a poder apagar. Gracias.